iniciar la clase de hoy haciéndonos una pregunta, que ¿por qué algunos niños nacen con el paladar hendido o con una asimetría mandibular o con dificultad para respirar por la nariz o trastornos del desarrollo dentario, agenesias, dientes supernumerarios, hipomineralizaciones incisivo-molar? Si nos preguntamos esto, vamos a valorar que el conocimiento del crecimiento y desarrollo facial normal debe formar parte de la cultura científica para nosotros, ¿no es cierto?, como profesionales que trabajamos en la salud, ¿ya? Y sobre todo con niños, ¿ya? Tenemos que saber, conocer a nuestros pacientitos, ¿no es cierto?, desde la evolución de la dentición, desde sus capacidades para colaborar, de cómo van creciendo. Y en esta evaluación del crecimiento-desarrollo en el examen físico implica conocimientos de crecimiento y desarrollo. ¿Cómo no? Estamos con un niño que está creciendo, ¿ya? Y que debemos estar preparados también para predecir un poco su crecimiento con los antecedentes que logremos obtener en nuestra anamnesis y en el examen, ¿verdad? Entonces, defectos de estructura de los dientes, como lo vemos aquí, el MIH, ¿no es cierto?, o H&M, depende de qué idioma hablemos. Esto se genera cuando el niño está creciendo y cuando se está desarrollando, ¿verdad? Todos reconocemos eso. Y problemas más complejos como esto, que es un defecto en la formación de la estructura craneofacial, que también se origina durante el crecimiento y desarrollo, y que debemos entender el por qué se presentó esta alteración y evidentemente proteger después a esas mamás y a sus niños, ¿verdad? Antes de que se expongan a elementos que le puedan alterar el crecimiento y desarrollo de su hijo. Aquí en Chile esto sucede más con mamás que trabajan en la fruta en el verano, ¿ya? Entonces se asocia mucho con ese tipo de trabajo. Entonces, todo esto conocimiento, como esto otro también, porque cuando vemos anomalías dentomaxilofaciales debemos saber cómo y cuándo fue que se inició este trastorno del desarrollo. Tenemos que saberlo, ¿no es cierto?, para poder solucionarlo. Entonces, decimos que conocer la normalidad y etiología de manifestaciones clínicas observadas en nuestros pacientes nos permite tener claridad para conocer las ventanas de intervención que idealmente sean educativas, ¿no es cierto?, con un mejor abordaje y tratamiento adecuado, y obviamente derivar cuando sea necesario. Ahora, en el tema propiamente del desarrollo craneofacial, nos podemos preguntar, ¿en qué momento exacto empezamos a tener cara? Una buena pregunta para la clase, ¿no es cierto? ¿Desde qué minuto? La respuesta empieza mucho antes de lo que pensamos. Empieza en las primeras semanas de vida embrionaria. Aquí la formación de la cara comienza después de la 4ª semana del desarrollo, y hay una serie de acontecimientos anteriores que permiten comprender la aparición de los diferentes actores de esta morfogénesis facial. La especificidad de la formación de la cara reside en gran parte en importantísimas funciones que desempeñan la cresta neural y las placodas olfatorias, las placodas ópticas, ¿no es cierto?, los ojos, ¿ya? Entonces, como dijimos, los diferentes actores de esta morfogénesis, ¿ya? Ahora, ¿cómo se forma la cara? Primero, partiendo con el inicio de la formación, tenemos, como vemos aquí, un listado de situaciones que se van desarrollando, ¿no es cierto? Esto se inicia con no solo la cara, sino el cuerpo entero, por supuesto. Se inician con la fecundación, la implantación, el disco bilaminar, la gastrulación y neurulación y cresta neural, que son los conceptos más potentes y más nuevos, digamos, desde hace unos años.
la formación de arcos faringios, la organogénesis facial, periodo fetal, nacimiento y crecimiento postnatal. Ya aquí vamos a ver, por supuesto, hasta el periodo fetal, de lo que estamos viendo aquí. Y este crecimiento y desarrollo del ser humano se caracteriza entonces por una multiplicidad de cambios morfológicos, fisiológicos y psicológicos, ¿verdad? Nosotros los vivimos como profesionales de la salud que trabajamos con estos tejidos, ya y con estos pacientitos. Entonces, el viaje de una sola célula que en aproximadamente 38 semanas se convierte en un recién nacido, como vemos aquí, con un rostro propio, capaz de respirar, succionar y más adelante masticar y hablar. Y como vemos en las otras imágenes, ¿no es cierto?, escolares y adolescentes, porque si hay una característica del ser humano es esta dinámica que tiene, ¿no es cierto?, de su desarrollo para completar el ciclo de la vida. En esta línea de tiempo que estamos conversando, como de una célula a un ser humano, partimos, como decíamos hace un rato, con la fecundación e implantación en la semana 1, luego en la semana 3, gastrulación y 3 hojas germinales, que esas las conocemos todos, ¿no es cierto?, el ecto, el meso y el endodermo, la neurulación, que tiene que ver también con la cresta neural, desde donde vienen estas células que van a ir a instalarse, ¿no es cierto?, en los arcos branquiales. En la semana entre la 4 y la 8 se instalan ya estos arcos branquiales con la organogénesis facial, y entre el mes 3 y 9 ya hablamos de feto, ¿ya? Que es el periodo fetal con crecimiento y maduración, para llegar hasta el nacimiento, donde ya están todos los genes, ¿no es cierto?, ubicados, y está ahora expuesto, ¿no es cierto?, al exposoma, que son todas las eh, características y todas las exposiciones que tiene el ser humano. Puede ser intrauterino, pero en este caso, como ya están haciendo, ¿no es cierto?, es el exposoma externo, ya que va a influir, por supuesto, en este nacimiento y en su forma, en la forma que va a adoptar finalmente el cuerpo. Porque todos sabemos que si hay mellizos monocigóticos, ¿no es cierto?, que uno vive en el Ártico o en la Antártida y otro vive en el Caribe, van a ser diferentes. Si viven en ambientes distintos también, no solo físicos, geográficos, sino de desarrollo, de estímulo, de entorno, también van desarrollándose diferentes. Entonces hay que valorar todo eso también dentro del crecimiento y desarrollo. Ahora, vamos a ir viendo resultados de aprendizaje, como conversamos en otras ocasiones. Vamos a decir que el primer resultado de aprendizaje que queremos lograr es que ustedes describan, o que el estudiante describa, la fecundación y la primera semana del desarrollo como el origen del programa biológico del individuo. Y como decíamos, todo comienza con dos mitades que se encuentran, ¿verdad? Y como aparece en la imagen, ¿no es cierto?, aquí al lado derecho superior, cómo se va formando desde cigoto, ¿no es cierto?, hasta que llega a feto y a que puede nacer en un círculo con distintas etapas que vamos a mirar ahora a continuación. Entonces, decimos la fecundación. La historia comienza, como vemos acá, en una trompa uterina, donde un espermatozoide atraviesa la corona radiada y la zona pelúcida del ovocito, para transformarse finalmente, ya después de unas semanas, en el embrión y en esta estructura maravillosa que podemos mirar en esta imagen, de una fragilidad impactante, ¿no es cierto?, de una fragilidad y a la vez de una magia y de algo maravilloso que dar gracias, ¿no?, de que exista. Luego, entonces, como decíamos, estamos en la fecundación, ¿ya? En la fecundación ocurren 3 eventos decisivos. Se establece ahora el número diploide de cromosomas, porque venían 23 de parte del padre, 23 de parte de la madre. Se determina en esta etapa de la fecundación el sexo cromosómico del nuevo individuo
y se inicia la segmentación. Parten las divisiones mitóticas del cigoto, ¿ya? Y aquí en esta fertilización e implantación ya tenemos, ¿no es cierto?, que el óvulo se encontró con el espermio y sigue caminando para ir a caer después a la pared del útero, generalmente es en la parte alta. Esta es la etapa germinal de 0 a 2 semanas. El óvulo más el espermio, ¿no es cierto?, el cigoto, ya es la mezcla genética y este huevo se desplaza al útero recorriendo luego, antes las trompas de falopio con divisiones celulares. Y este recorrido se da entre el día 1 y el final del día 7, o sea, en la primera semana. Y esta es una imagen también interesante, repitiendo, ¿no es cierto?, lo que estamos conversando, que entre el día 1, 2 y 3 se divide en blastómeros cada vez más pequeñitos, ya cada vez más pequeñitos, que forman esta mórula. Y hacia el día 4 o 5, esa mórula uno la podría ver por dentro, en que hay células ubicadas, dos tipos, dos capas, ¿ya? Y esto se llama blastocito, ¿ya? Tiene el botón embrionario y esta parte periférica que va a constituir la futura placenta, ¿ya? Esto es las primeras etapas entonces del desarrollo del embrión. Y entre los días 6 y 7 se implanta en el endometrio, como decíamos, ¿no es cierto?, en esta altura, ¿ya? Se implanta y la primera semana, como dijimos, se define la identidad genética, el sexo cromosómico, ya se separa el niño de ese botón y su sistema de soporte, que sería el que va a ser la placenta. Y los errores en la segmentación o en la implantación explican una proporción, en la implantación de este huevo, ¿verdad?, explican una proporción importante de pérdidas tempranas del embarazo, ¿ya? Ahora, ¿qué conexión tiene esto con la clínica y las anamnesis, lo que nosotros preguntamos? Para quienes trabajamos en salud bucal, este capítulo es la base conceptual de por qué la ventana de exposiciones maternas de nutrición, tabaco, fármacos, infecciones, estrés, es relevante desde antes que la madre sepa que está embarazada. El programa genético, epigenético del futuro rostro ya se está leyendo y ella no sabe que está embarazada, ¿ya? Ahora, otro resultado de aprendizaje es que el estudiante describe las características de estas primeras semanas embrionarias con gastrulación, la formación de las 3 hojas embrionarias, reconociendo su destino tisular. Hablábamos, ¿no es cierto?, de la gastrulación, de este periodo, ¿no es cierto?, de que está súper dividido, ¿ya?, y que va a pasar a gástrula y que veíamos esas dos estructuras, una periférica, ¿no es cierto?, y lo que iba a ser el embrión propiamente tal, y lo otro que iba a ser la placenta, ¿verdad? Y aquí ya se divide en estas capas de ectodermo, endodermo, mesodermo, ¿ya? Todas las estructuras que van a ir dando origen, todas las hojas germinales que van a ir dando origen a las distintas estructuras de la cara y cuello, que de alguna manera también nos toca, ¿verdad? Entonces, estas son la forma que adopta, ¿no es cierto?, este disco embrionario bilaminar que decíamos hace un momento, y se transforma en embrionario trilaminar, y de ahí empieza después el inicio de esta organogénesis. Entonces pasa de ser una esfera hueca, como decíamos, de 2 capas, a una estructura con 3 capas germinales fundamentales, a través de migración celular, ¿ya? Lo de arriba me lo salté. Después tenemos la etapa de gastrulación, que en esta semana ocurre uno de los eventos más importantes de toda la embriología. Estamos en eso, que este disco bilaminar se transforma en trilaminar mediante la formación de una línea primitiva, que es como un surco, ¿no es cierto?, en la línea media por donde las células del epiblasto migran y se invaginan hacia el interior. Y de esta migración surgen estas 3 hojas germinales de capa externa, intermedia y capa interna. Y en el extremo craneal de esa línea que habíamos hablado que venía al centro,
de la línea primitiva, ¿no es cierto?, ya del blastocito con sus 3 capas, ya maduro, el nódulo primitivo origina un proceso notocordal, que es el precursor de la notocorda. Vamos a ver más adelante algo de esa imagen, ya, que actúa, miren lo importante de esto, como eje inductor de todo el desarrollo posterior, incluyendo este tubo neural, que es vital porque desde ahí van a aparecer las células de la cresta neural que van y se instalan entonces, como decíamos, en los arcos branquiales. Entonces, este embrión se está desarrollando dentro del saco amniótico, ¿verdad? Bajo el revestimiento del útero en un lado, y esto se caracteriza en esta etapa de embrión porque se forman todos los órganos internos y las estructuras externas del cuerpo, ¿ya? Como vemos aquí, la pared uterina, ¿ya? La placenta, que es lo que lo mantiene vivo, ¿verdad? El cordón umbilical, ¿ya? Y vellosidades, líquido amniótico, el corion, el amnios, todo esto protegiendo. Y aquí estamos hablando de placenta y embrión de aproximadamente a 8 semanas de vida. Ahora, otra cosa interesante, el corazón y los principales vasos sanguíneos se desarrollan unos 16 días después de la fecundación, tempranamente. El corazón empieza a bombear líquido y luego sangre a través de vasos sanguíneos aproximadamente a las 5 semanas, esto 3 después de la fecundación. Y la mayoría de los demás órganos comienzan a formarse alrededor de las 5 semanas. Entonces ahí calculamos nosotros también qué pasa con algunas de las imágenes, ¿no es cierto?, de fisuras que veíamos en los chicos antes, ¿verdad?, en unas imágenes. Y aquí una imagen que es muy clásica, ¿verdad?, de lo que constituye la 4ª semana de gestación del ser humano, con la prominencia frontal, las placodas nasales, los procesos maxilares que están en los sectores laterales y el proceso mandibular, que también son 2 inicialmente y luego se juntan al centro. Todo esto cuando mide, miren lo que dice aquí, 0,5 milímetros, o sea, una cosa mínima, ya una estructura mínima. Esas 3 hojas germinales, las vamos a ver así a grosso modo, ¿no es cierto?, dan origen del ectodermo a este esmalte dentario como punto nuestro, pero tiene que ver con el sistema nervioso, la cresta neural, epidermis, pelo, retina, oído y el mesodermo, huesos, cartílago, músculos, sistema cardiovascular, la dermis, riñones, ¿ya? Y en los epitelios digestivos, respiratorios, faringe y bolsas faríngeas, tiroides y timo. ¿Ya? Es como para que aquilatemos, valoremos toda la importancia de esta etapa de la formación. Y comprender estas 3 hojas, permite predecir más adelante de qué hoja germinal proviene cada estructura, incluyendo por qué esta cresta neural de origen ectodérmico es tan determinante para el esqueleto de la cara, a diferencia del esqueleto corporal que es mesotérmico. ¿Ya? Y aquí vamos a analizar el origen y la migración de estas crestas, de las células de la cresta neural craneal como motor de la morfogénesis craneofacial. Células de la cresta neural craneal como motor de la morfogénesis craneofacial. Estas son un grupo de células migrantes que esculpen literalmente la cara. Aquí teníamos algo que yo les mencioné hace un rato, de la notocorda, ¿verdad? Este es el tubo neural, y aquí están las células de la cresta neural bajo el ectodermo, ¿ya? Y estas células son las que se van luego a los arcos branquiales y van a dar origen a las estructuras en las que nosotros trabajamos, ¿ya? Esto es alrededor del final de la 3ª semana. Entonces, el ectodermo situado sobre esta notocorda, ¿verdad?, que se pliega para formar el tubo neural, que eso es la neurulación, ¿ya? Y en los bordes de este pliegue empieza a aparecer estas células de la cresta neural. Y estas células de la cresta neural son las que viajan luego, ¿no es cierto?, porque esto es como la epidermis del embrión, ¿ya? Y aquí las células neurales, el tubo neural, recuerden, la notocorda estaba aquí abajo, que era una
parte muy importante, y estas células especializadas pasan entonces a formar, a formar los arcos branquiales, ¿ya? Y aquí viene una imagen, todo esto ocurre, como vemos, tempranamente alrededor de la tercera semana, y aquí un esquema que nos muestra, ¿verdad?, cómo viajan desde la parte superior, ¿no es cierto?, hacia los arcos branquiales, y constituyen una población celular que aparece en esta tercera semana de vida, antes de que tengamos la cara, como decíamos, y se caracterizan por su migración y la capacidad de diferenciación. Son pluripotenciales y se consideran la cuarta capa germinal, que también contribuye significativamente al desarrollo craneofacial. Y aquí en otra imagen, ¿verdad?, cómo viajan y cómo se ubican, ¿no es cierto?, en los distintos arcos branquiales, y mencionando también nervios del primer arco branquial, los nervios del segundo arco branquial y del tercero, ¿ya? Y aquí lo que es estos arcos branquiales y la zona prefrontal del embrión. Esta cresta neural, como decía, las células migran hacia el primer arco faríngeo, hacia el segundo y hacia la región frontonasal, como vemos en esta imagen, que es muy colorida y atractiva, ¿no es cierto? Maxilar y mandíbula del primer arco, y ya de ahí hacia abajo, segundo, tercero, acordémonos que no hay un quinto, ¿verdad? Y aquí el proceso nasofrontal o frontonasal. Y van a dar origen entonces a maxilar superior, mandíbula, cartílagos faciales, huesos nasales, tejidos conectivos, ligamentos, ¿verdad? Dentina, cemento, la pulpa dental y el periodonto. Tejidos fundamentales donde nosotros trabajamos. Entonces, las células de la cresta neural darán lugar a la mayor parte del mesénquima facial y después al esqueleto, ¿ya? Estas imágenes se repiten un poco, pero tiene por sentido eso, ya que podamos visualizar de qué se trata y valorar lo pluripotenciales que son, ¿ya? Porque dan origen a qué cantidad de tejidos que tenemos en la cara, ¿ya? Entonces contribuyen a la formación de este sistema nervioso periférico, meninges, melanocitos, odontoblastos, ¿ya? Y estas son las rutas migratorias, ¿ya? Cómo van hacia los distintos arcos faríngeos o arcos branquiales, ¿no es cierto?, y a la cara. Y aquí otra imagen también que refleja bastante bien, no tan imagen, sino más real, ya, de lo que es la estructura del desarrollo de los arcos faringios a los 25 días, 28 días y a las 5 semanas, ya, cómo van apareciendo el 1 y el 2, las placodas óticas que habíamos hablado en un principio, la placoda del cristalino para que después se formen los ojitos, la prominencia cardíaca, el cordón umbilical que lo mantiene unido a la placenta, ¿verdad? Y aquí ya más avanzado, a las 5 semanas, con los arcos bien marcados, ¿ya? Los arcos faríngeos bien marcados, las hendiduras. Y esta otra imagen, ¿no es cierto?, que replica básicamente lo mismo, perdón, ¿ya? Que replica lo mismo y que quiero rescatar. Ahí vamos a buscar. Se avanzó. Ya, aquí estamos en estas 5 semanas, entonces, con los arcos branquiales, lo que va a constituir el corazón, el cerebro que ya está también instalándose, súper desarrollado, el corazón, lo que van a ser los brazos, ya a las 5 semanas. Entonces, tenemos estas 5 prominencias faciales que van a constituir la cara del individuo, ¿verdad? Tengo una vista frontal ahora, la prominencia frontonasal, las placodas nasales, la prominencia maxilar, que está la otra, ¿no es cierto?, en el otro extremo, y la prominencia mandibular, y ya de aquí hacia abajo el segundo arco. Estas 5 estructuras, su crecimiento y función van a determinar la frente, la nariz, el labio superior, el maxilar y la mandíbula. Aquí está la cara, ¿ya? 4 o 5 semanas, y esta es la futura cara que, como decíamos, se está esculpiendo, ¿ya? Esta etapa conecta
la biología del desarrollo con la clínica diaria nuestra de odontopediatría, ortodoncia, ya que casi todo el esqueleto sobre el que se trabaja, ¿no es cierto? En este caso dice ortopedia, interceptiva, ortodoncia, pero la odontopediatría básicamente, ¿no es cierto? Todo esto tiene su origen en las células de la cresta neural que se suman a los arcos faringeos. ¿Ya? Ahí estamos conectando las estructuras con nuestro quehacer. Otro resultado de aprendizaje es identificar estos arcos y sus derivados, cosa que debemos recordar, ya relacionándolos con la anatomía y la clínica de cabeza y cuello. Y estos son 5 pares de andamios, como dice aquí, ya que construyen la cara, el cuello y la vía aérea. Vital, vital, porque no podemos vivir sin respirar, podemos estar sin comer, ¿no es cierto?, sin tomar agua algunas horas, días, etcétera, pero sin respirar es minutos, ¿verdad? 2 o 3 y ya no, salvo aquellos que se manejan muy bien con todo lo que es deportes, canto y qué sé yo, que manejan mejor la respiración. Ya, pero ahora, entre la 4ª y la 8ª semana, las células de esta cresta neural migran junto con mesodermo y endodermo, forman estos arcos, que son 6 pares de engrosamiento, pero el 5.º es rudimentario en los humanos. Cada arco entonces contiene un componente esquelético, cartilaginoso, muscular, nervio craneal y un componente vascular, ya que es el arco aórtico. ¿Ya? Y ahí están los arcos a la derecha. La función de ellos está en estructuras como mandíbula, lengua, tráquea, faringe, laringe, tiroides, paratiroides, cuello. ¿Ya? Estamos pensando en este minuto. Y estas estructuras se desarrollan en pares, como decíamos, a lo largo de la región cefálica, ¿no?, durante este desarrollo temprano. El arco 1 con maxilar, procesos maxilares, ¿no es cierto?, y mandibular, y acá arriba el proceso nasofrontal, ya hay los arcos y vamos bajando hacia el 2º, 3.º y 4.º. Todo esto constituye hasta el cuello. Como dice aquí, son engrosamientos de tejido que dan origen a diversas estructuras de cara, mandíbula, oreja, cuello, cartílagos, huesos, músculos y nervios. ¿Ya? Es una estructura maravillosa. Y esto de la 4ª a la 8ª semana, ¿verdad? Podemos ver que aquí el corazoncito está como fuera un poco, pero ya aquí, a la 8ª semana, forma parte de la estructura, ¿no es cierto?, en esta etapa de formación. ¿Ya? Yo lo encuentro que es una de las maravillas de la naturaleza, cómo se forma el ser humano, ¿ya? Y aquí otras imágenes solo para recordar, ¿ya? Los procesos nasofrontal, los procesos maxilares, mandibulares y ya el arco branquial número 2 en distintos ángulos, ¿ya? Para que equivale con esa foto en rosado que aparecía el embrión, ¿verdad?, al lado derecho, ¿ya? Y todo esto tiene una cosa de interesante que ya en la medida que va madurando, aquí se va produciendo el estomodeo, se va generando, ¿ya? El estomodeo que dentro tiene una membrana bucofaríngea que también debe eliminarse para que después el embrión o el feto pueda tragar, ¿ya? Porque dentro traga y respira líquido, ¿verdad? Y también tragan líquido. ¿Ya? Y aquí el embrión humano, con 37 días de desarrollo con las placodas olfatorias, que están en esta estructura, ¿verdad? Los ojos vienen más atrás, ¿ya? Y la continuidad entre la prominencia mandibular, que ya se están uniendo, ¿ya? Y aquí arriba los procesos maxilares, ¿ya? Y aquí todo lo que se refiere a la placoda olfatoria, ya con las prominencias nasales medias y prominencias nasales laterales, que van a formar entonces las narinas, ya, y aquí abajo van a formar el labio superior, estos prominencias nasales medias, ¿ya? En otra etapa del desarrollo. Entonces, este primer arco, como dijimos, forma maxilar y mandíbula. Los derivados del primer arco faríngeo están inervados por el trigémino, ya el 5.º par craneano, con todas las estructuras que se mencionan ahí, además de los músculos de la masticación, digástrico, anterior,
miloyoideo, tensor, velo del paladar y tímpano. Nosotros en general no estamos pensando ni cuando respiramos, ni cuando deglutimos, ni cuando hablamos, ni cuando trasladamos el bolo alimenticio de un lado a otro, ¿no es cierto?, en la boca. Lo hacemos todo en forma automática, pero hay un esquema y un sistema maravilloso que tiene todo eso conectado. Y todo parte aquí, en estas etapas tan tempranas, ¿ya? El segundo arco, que tiene que ver con el nervio, inervado, perdón, por el nervio facial, forma este cartílago de Reiter, el estribo, la apófisis, ¿no es cierto?, estiloides del temporal, esto está en el oído, los músculos de la expresión facial, estiloioideo, vientre posterior del digástrico, ¿ya?, están a cargo de este segundo arco faríngeo, y del tercero, más bajo, que ya son inervados por el glosofaringio, forma el asta mayor y cuerpo inferior del yoides, que el yoides funciona todo el día, ya tiene músculos suprayoideos, inflayoideos, y a todo, al tragar, al hablar, al deglutir, al mover la lengua, al bostezar, en todo minuto está moviéndose, ya. Y también el tercer arco forma el músculo estilofaringio, ¿ya? Todos pequeñitos, pero que nos dan la vida de alguna manera también, ¿no es cierto? Y aquí en otras imágenes, como mostrando otro tipo de corte que se ve aquí arriba, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que estamos viendo? Los arcos branquiales o arcos faringeos, ¿no es cierto?, con todas sus estructuras que hemos estado conversando, ¿ya? Y aquí hacia abajo que se corta, ¿no es cierto?, hacia atrás, en la imagen, se corta la médula espinal, ¿ya? Entonces, este arco mandibular es protagonista, se le llama mandibular al primer arco faríngeo, que de él derivan todas estas estructuras, ya el maxilar, mandíbula, músculos de la masticación, que están inervados por el trigémino. Y forma, como decíamos, maxilar y mandíbula, con todas las estructuras que ya analizamos antes, por eso la voy a pasar antes, pero la voy a pasar rápido, pero para que tengamos una idea de cómo es la estructura con otro tipo de corte, ¿ya? Y aquí está el segundo, que se llama ioideo. Al primero le decimos mandibular, ¿verdad? Y al segundo le decimos el arco ioideo, y aporta los músculos de la expresión facial, y estos están inervados por el facial, el primero por el trigémino, ¿verdad? Y esto es clave para entender el sello labial y los hábitos orales, este segundo arco faríngeo, ¿ya? Que nos aporta entonces los músculos de la expresión facial, ¿ya? Que están inervados por el nervio facial, el séptimo par craneal. La conexión clínica de esto permite explicar la relación entre disfunción de los músculos del arco 2 y 3 y hábitos de succión o respiración oral, el origen embriológico de las anomalías como quistes o fístulas branquiales que también se producen, ¿no es cierto? Y por qué la evaluación craneofacial desde la intercepción mira en conjunto hueso, músculo y función. Y esto es porque embriológicamente nacieron juntos en el mismo arco faríngeo, ¿ya? Ahora, la primera etapa en que podemos dividir la formación, ¿no es cierto?, del nuevo individuo, va por una etapa bilaminar o laminar, que fue la que vimos en un principio, ¿no es cierto? Después, o periodo laminar, cuando se dividía ya de blastocito, llegaba mórula y después se iba formando el embrión y la periferia, ¿no es cierto?, que iba a constituir parte de la placenta. Esa era la primera etapa. Luego viene este periodo embrionario, que ya lo hemos conversado bastante, entre la cuarta y la octava semana de gestación. Y está caracterizado, como decíamos hace un momento, por la organogénesis de los tejidos faciales y diferenciación. Y esto es entre el día 8 y la octava semana, ¿ya? Con la imagen que vemos a un costado. Ya luego viene el periodo fetal, que se caracteriza por ser un proceso de maduración y crecimiento de todas las estructuras, y va entonces desde el tercer mes hasta el momento del nacimiento. Ya esas son las etapas en que se divide el desarrollo intrauterino del ser humano.
¿ya? Que aquí están las tres, ¿verdad? Germinal, embriónica y de embrión y fetal, ¿ya? Con sus periodos de formación, de 0 a 2, de 3 a 8 y 9 semanas, ¿ya? Para el nacimiento, los 9 meses, perdón. El desarrollo prenatal, entonces, vamos, esto es una solo repetición, se dan varios nombres a los seres humanos en desarrollo. Puede ser de cigoto, concepción hasta las 2 semanas o periodo laminar, como decíamos, el embrión y el feto, ¿ya? Y el periodo de gestación demora 38 semanas, ¿ya? Y que decíamos que partía con la unión, ¿verdad?, de espermio y óvulo y que se completaba entonces el esquema de los cromosomas normales, ¿verdad? Que aporta la mitad cada uno, por eso de una célula al rostro, ¿ya? Y aquí distintas imágenes de esta maravilla que es la formación del ser humano, ya a las 8 semanas, a las 16 semanas, 4 meses, y a las 20 semanas, y en la medida que va avanzando, ¿no es cierto? La formación, esto que vemos aquí es una característica del recién nacido, que es que nace con la mandíbula más atrás, o sea, nace como con una disposición mandibular, podríamos decir, ¿ya? Y que en algunas partes se describe que es como para ser menos voluminoso al momento de pasar por el canal vaginal, ¿ya? A eso llega a formarse esta unión de dos células, ¿ya? Yo lo encuentro divino, ¿ya? Y aquí distintas imágenes de cómo se ven, ¿no es cierto?, los embriones y los fetos ya, y cuando empieza ya la capacidad de moverse, ¿no es cierto?, para gran alegría también de las madres y de toda la familia, saber. Entonces, estas hojas embrionarias que ya las mencionamos, que teníamos una prominencia frontal, dos maxilares y dos mandibulares, ¿verdad?, que se unen, y cómo aquí mostrando un poco cómo se va desarrollando esto con esa prominencia frontonasal, las placodas ópticas, ya que hablábamos de la importancia de las prominencias y las placodas, ¿recuerdan? El primer arco faríngeo, el estomodeo, ¿no es cierto? Aquí la parte, la prominencia mandibular, las prominencias maxilares. Así se va formando ya de estas estructuras y que viene todo esto del primer arco faríngeo. Y aquí ya vamos avanzando hacia el centro, que estas prominencias maxilares crecen hacia la línea media. Recuerdan que decía que se formaba la nariz cuando esto se unía, ¿ya? Y que aquí estaba el estomodeo. En la región inferolateral están la prominencia frontonasal, es todo esto, las placodas nasales van apareciendo aquí ya y se van a formar y van a constituir las narinas, y esto va a ser el centro de la cara, le hace la nariz, y el, el, perdón, hablamos de paladar primario en esta zona, ¿no es cierto?, que toma el labio y la zona anterior, que es como triangular, paladar primario y paladar secundario, ¿ya? Esta estructura va a dar origen, entonces, de este proceso nasal y los procesos laterales a la a la parte central de la cara, ¿ya? Y aquí, la prominencia frontonasal forma entonces este hueso frontal, dorso de la nariz, el ápice, ¿ya? El ápice de la nariz o punta de la nariz. Y ahí vemos el estomodeo en un esquema, ¿ya? Las prominencias maxilares entonces van a formar el maxilar superior, cigomato malar, los pómulos, la escama del temporal hacia atrás y la porción lateral del labio superior. Y la prominencia mandibular, que la vemos aquí en celeste, ¿no es cierto?, va a formar el mentón, labio inferior y mandíbula. Entonces, el labio superior está formado por dos partes, por decirlo, de esta de la prominencia nasal, ¿no es cierto?, frontal, y las prominencias nasales laterales con el maxilar, y la mandíbula solo está formada por la prominencia mandibular. Y aquí un poco haciendo énfasis en eso, que esas dos prominencias nasales se fusionan y forman este segmento, ¿ya? Segmento intermaxilar, que para arriba da
tabique nasal, y hacia abajo filtrum de la nariz y la porción central del labio superior, ¿ya? Y el resto del labio superior son las partes laterales del proceso maxilar, ¿ya? Dando esta estructura en otros colores, pero que representa lo mismo, ¿ya? ¿Cómo se va uniendo esto? ¿Cómo avanza en el desarrollo? ¿Ya? Y las porciones laterales, como decíamos antes, están del labio superior, provienen de los procesos maxilares, ¿ya? Y aquí otra forma de mirar ya esta estructura con otro aspecto, viendo estomodeo, ¿no es cierto? Viendo el estomodeo, viendo cómo se forman las narinas, ya los procesos maxilares, y aquí que van a terminar constituyendo las narinas, y aquí podemos ver todavía mejor lo que decimos del labio superior, ya que se forma por los procesos maxilares, y esto que vemos en amarillito, que tiene nasal y prefrontal, ¿ya? Y acá abajo el arco mandibular o el proceso mandibular, ya que constituye todo lo que es mandíbula, ¿ya? Como no se forma en una sola estructura, ¿ya? Aquí repitiendo lo mismo, con otra mirada, de repente a algunos nos queda más claro de una manera y a otros de otra, ya por eso les muestro varios para que podamos ver ya cómo se va formando entonces el embrión y el feto, ya cuando ya está formado, ya que estamos viendo las alas nasales, ¿ya? Y cómo se ve, lo que yo les decía aquí, el paladar primario, que es este triangulito, ¿no es cierto? Y el paladar secundario aquí hacia atrás, que debe fusionarse. Vamos a ver unas imágenes, aquí ya está fusionado, pero primariamente está absolutamente separado, y aquí vemos el septum nasal, que eso es lo que le pasa a los chiquititos que tienen fisuras, ¿no? Depende de la gravedad de la fisura que podemos ver hasta la nariz, y por eso tienen una voz nasal, ¿ya? Porque no tienen esta estructura cerrada, que estos dos procesos se unen por apoptosis, ¿ya? Que es una acción que tienen las células, ya que es como una muerte celular programada con tal de unirse, ¿ya? Y cuando esto no se une, decimos que tienen el paladar hendido, ¿ya? Entonces, repitiendo eso, aquí se están cerrando, ¿verdad? Hasta llegar a esta etapa, ¿ya? Que es desde los procesos maxilares. Pero aquí tenemos proceso maxilar y también de la formación de las alas de la nariz, ¿ya? Y otra imagen que nos representa el filtrum, que le decimos también, ¿no es cierto? Y el maxilar con los incisivos, ya sea primarios y después los permanentes, por supuesto, en este segmento intermaxilar, ¿ya? Segmento intermaxilar que da origen entonces al filtrum del labio superior, la parte media con sus 4 incisivos y el triángulo de ese paladar primario. En cambio, la mandíbula, por un proceso de formación endocondral, el maxilar superior no es endocondral, ¿verdad? Es directo, una formación ósea directa. Y aquí en la mandíbula sí, a partir de este cartílago de Meckel, que se funden estos procesos mandibulares y resulta entonces la formación de mandíbula y labio inferior, todo. El maxilar superior inicia su formación en la 6ª semana y finaliza a la 10ª o la 12ª, y es un evento complejo en donde no todas se fusionan al mismo tiempo, como veíamos, ¿no es cierto?, que demora más y es más tardío el paladar, ¿ya? Deriva el maxilar superior de las prominencias faciales, prominencias nasales medias y procesos maxilares, ya que las hemos mencionado en varias oportunidades. Y aquí, donde está el filtrum, ¿verdad? La zona media del labio superior, se forma por los procesos nasales que veíamos acá, y la zona anterior que también forman el reborde, el hueso, ¿ya? Y la región anterior del paladar óseo formando segmento intermaxilar o premaxilar, ya que es lo que hemos conversado, que vemos en amarillo y que y se une en la zona media, ¿ya? Y lo primero que se une en este maxilar superior es el paladar primario a las 6 semanas, luego el labio superior y luego el paladar secundario, todavía más adelante, ya es más tardío, ya hay que tenerlo
tener presente toda esa estructura y todos los que trabajan, ¿no es cierto?, en genética y todo eso, manejan maravillosamente este tema. Y aquí en un corte que es frontal, ya en las primeras etapas la lengua ocupa todo el espacio, pero después la lengua va bajando, ¿ya? Esto se abre cuando también se rompe la mucosa bucofaringe, todo va bajando la lengua y aquí empiezan a unirse los procesos maxilares que estaban ubicados en esta zona, ¿no es cierto? Que decíamos que por apoptosis finalmente se unen, ¿verdad? Se van a unir, ¿ya? Y van a separar entonces en esta etapa la nariz, como decíamos, de la cavidad bucal, ¿ya? Al unirse por apoptosis los procesos maxilares, ¿ya? Y aquí, refiriéndonos al paladar primario, la zona anterior del paladar, ¿verdad? Se da por fusión de los procesos nasales mediales o internos alrededor de la quinta semana de embrión. Y aquí es como una repetición de esto mismo, ¿ya? Y que ahí están en la zona triangular anterior, ¿verdad? Los 4 incisivos primarios y luego los permanentes, ¿verdad? Que se empiezan a formar cuando se forman los dientes, ¿ya? Los primarios se empiezan a formar en la 6ª semana de vida intrauterina y los permanentes al 4.º mes de vida intrauterina, ¿ya? Empiezan los esbozos de formación de las piezas dentarias, ¿ya? Primaria y permanente. Entonces, ¿cómo se forma, decimos, el labio superior? Por fusión de proceso nasal medial o interno con el proceso maxilar, ¿ya? Yo creo que eso les va a quedar muy claro. Proceso nasal medial más proceso maxilar, más todo lo que pasa dentro de la boca, ¿verdad? En cambio, perdón, sigamos con el labio superior. Es alrededor de la 6ª semana presentándose en fusión del labio superior, ahí el mayor defecto, ¿no es cierto?, que podría ser una fisura, ¿ya? Pero lo normal es eso alrededor, como decíamos, de la 6ª semana, que se unan esos procesos nasales mediales o internos con el proceso maxilar que está por el costado, ¿verdad? Y después este paladar secundario, que ya se los hablamos porque se une, ¿no es cierto?, por apoptosis. Y estamos llegando al final, queridos todos, docentes, todos amigos y estudiantes. Hemos visto cómo de una célula, entre comillas, sale un rostro, ¿verdad? Hemos analizado cómo se inicia la formación de la cara. Hemos visto las etapas de fecundación, de implantación del huevo, del disco bilaminar, la importancia de las 3 capas en la gastrulación, cómo la neurulación y la cresta neural son los protagonistas de la formación de la cara, ¿verdad? Porque viajan las células de la cresta neural a ubicarse en estos arcos faringios, que nosotros básicamente tenemos el arco 1, que es el mandibular, pero que forma maxilar y mandíbula, ¿verdad? Y después más hacia abajo ya va el yoidio y los que están inervados, que está inervado por el primero, ¿no es cierto?, por el trigémino, el segundo por el facial y el tercero por el glosofaríngeo, ¿ya? Y después se desarrolla esta organogénesis facial, que es en la etapa de embrión, donde en general se forma el cuerpo, el organismo y todas las estructuras, para luego en el periodo fetal seguir creciendo y madurando las distintas estructuras. Pero lo fundamental está ya formado, ¿ya? Y reflexiones al cierre, podemos decir que esta forma facial no depende exclusivamente de los genes. Los genes no son un destino, por decir, o una condena, ¿no? Sino que es el resultado, la forma facial, es el resultado de la sumatoria del genoma que traemos, ¿verdad? Genes, el ambiente, la función que se realice en buena forma y el tiempo, ¿no es cierto? Es decir, estamos sumando el exposoma, todo a lo que estamos expuestos, más los cambios que se producen en la cara, pero que no cambian el ADN de nuestros genes. Y esa es la epigenética, ¿ya? Son conceptos que se utilizan mucho desde hace unos años. Entonces, la cara no es una estructura predeterminada solo por los genes,
es un órgano dinámico cuya forma surge de interacción continua entre el programa genético, la función y el ambiente. Muchas gracias. Excelente, excelente. Ay, gracias. ¿Alguna pregunta, chicos, que quieran hacer? Aprovechen. Exacto, aprovechen porque Impresionante. en realidad están abiertas las bueno, quedó clarísimo, pero bueno, a lo mejor tienen alguna pregunta por hacer. Aprovechen, este es el momento de ustedes, que es un regalo realmente, ¿no? Así que disfrútenlo. Un placer escucharla, la verdad. Esa paz que transmite es muy fuerte. Qué linda. ¿Una pregunta, chicos? Hola. No, profe, todo bastante claro. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Bueno, Sí, entonces lindo. más que agradecerle nuevamente y bueno, nos veremos pronto seguramente. Mirta, Muchas gracias, María Angélica. Gracias por tu tiempo realmente. Gracias, gracias. a ustedes, gracias por todo. Muchísimas gracias.